Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alejandro Portodo Céspedes y hablaré un poquito sobre el principio de Bernoulli y la presión manométrica o los manómetros. El principio de Bernoulli nos describe la relación que hay entre la presión, la velocidad con la que va un fluido y su altura en un fluido constante. Entonces, para describir este principio tenemos esta ley que nos dice que un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por gravedad por la altura más la presión nos da una constante. El principio de Bernoulli se usa sobre todo en los fluidos incompresibles, ya que aquí hacemos la suma de las energías cinética potencial y también de la presión, que es básicamente lo que podemos ver aquí de un medio, densidad por volumen al cuadrado, esa sería la cinética, la potencial sería densidad gravedad por altura y por la presión. Y entonces lo que nos permite describir es la relación que hay entre velocidad, presión y altura. Entonces, aquí existe una relación inversamente proporcional de la presión a la velocidad y la altura. ¿Qué quiere decir? Que cuando la velocidad y la altura disminuyen, la presión aumenta. Entonces, tenemos varios tipos de presión y una de esas es la presión manométrica. La presión manométrica nos dice lo siguiente, que es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Por lo que quiere decir que la presión manométrica es igual a cero cuando estamos midiendo algo con respecto a la atmosférica. Es decir, que si utilizamos un manómetro y nos marca un cero, en realidad esa es la presión atmosférica, pero el manómetro toma la presión atmosférica como el punto de partida. Y, o sea, esto quiere decir que la presión manométrica además cambia en función de la altura del nivel de mar y de cómo se encuentra el clima. También con lo de presión manométrica podemos medir la presión utilizando manómetros. Y existen varios tipos de manómetros como lo son el manómetro de tubo de Bourdon, el de tubo de Bourdon en espiral, de diafragma y los digitales. El de Bourdon es uno de los más comunes y funciona mediante la deformación de un tubo curvado cuando se aplica la presión al fluido, la elongación o contracción del tubo se traduce en una altura de presión, es decir que cuando entra esa presión al tubo, dependiendo de cómo se curve ese tubo, nos da la presión. Y ese sería este manómetro, el primero que tenemos aquí, este de acá. Sería uno de tubo. Este sería uno de tubo en espiral. Y este hace algo parecido. Son similares a los de Bourdon, pero utilizan un tubo de espiral para medir la presión. Básicamente el procedimiento es el mismo. También existe el de diafragma, que en realidad todos estos manómetros utilizan una mecánica parecida y el de diafragma, eh, o sea, utilizan un diafragma flexible para medir la presión y la deformación de ese diafragma también me lee esa presión, que es este que tenemos aquí. El de acá, esto acá, es lo que nos mide esa deformación del diafragma. Y este es uno digital que ya con todas las tecnologías que hay, ya este trabajo lo hace solo. También otro de los conceptos importantes en este tema es el concepto de vacío. El vacío hace referencia, en teoría, a la ausencia de presión, porque en realidad no existe un vacío total en el universo. Entonces, podemos ver que la presión existe gracias a una cantidad particular de partículas, digamos, un número muy grande de partículas, eso es una presión. En un lugar, digamos, en condiciones normales. Pero si
hacemos ese mismo experimento en otro lugar donde hay menos de esas partículas, se puede decir que estamos en un vacío, o sea que se mira como la relación que hay con la cantidad de partículas o la presión en un lugar que sea normal o que sea un número anormal de partículas que haya mucha menos presión, entonces eso se le dice vacío. Pero digamos que es un número, hay una diferencia abismal entre la presión normal con la cantidad de partículas normal y cuando se denomina vacío. Entonces surge esta pregunta, ¿qué pasa con el fluido al cambiar su temperatura y al cambiar el tipo de fluido? Bueno, lo que pasa es que cuando cambiamos de temperatura o de fluidos, se le conoce como cambios de estado. Puedo pasar de sólido a líquido y a gas. Y como se sabe que la temperatura de un sistema es proporcional a la energía cinética media de sus partículas, entonces cuando cambio la temperatura, esta energía cinética de esas temperaturas, de esas partículas, cambia. Y esta energía cinética ocurre debido a que dentro de un sistema las partículas tienen un movimiento bastante desordenado, entonces ese movimiento constante hace que el choque entre ellas y las paredes de algún recipiente, no sé, que estén dentro de una botella o de un sistema cerrado, genere esa energía cinética. Por lo que cada vez que chocan, digamos, dos partículas chocan entre ellas. Cuando chocan entre ellas, ese choque hace que hagan eso, ese movimiento y choquen con otra más. Entonces ese constante choque va aumentando y aumentando cada vez la energía cinética y su temperatura. Y en los líquidos, al aumentar la temperatura, la vibración de y la vibración de las partículas, estas se alejan con más facilidad de las partículas vecinas. Por eso es que si vemos el compuesto de algún tipo de sólido, vemos algo así. Muchas partículas cercanas, la una de la otra, unidas. En un líquido vemos algo parecido, pero un poquito más alejadas entre sí, así, algo como esto. Pero de todas maneras sigue estando ordenado. A cambio, en un gas se ve algo más esto, así, más separadas entre ellas y desordenadas. Entonces, esto sería un sólido, partículas más cercanas la una de las otras, son más difíciles de romper sus enlaces. Esto sería para un líquido, más o menos, o sea, sería como el intermedio entre el gas y un sólido. Están cerca, pero no están tan cerca y tan compactas como la de un sólido. Y esta de aquí sería la de un gas, que están totalmente desordenadas y sus enlaces son casi que inexistentes y son más fáciles de romper esos enlaces. Por otra parte, eh, tenemos esto que se llama transferencia de calor por convección y nos habla un poco de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton lo que nos dice es que, o sea, nos da una ecuación que normalmente dice dt sobre, o sea, dt de temperatura sobre dt de tiempo, o sea, variación de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a menos k por T por la temperatura menos la temperatura del ambiente. Y en realidad lo que describe es cómo cambia la temperatura de un objeto caliente o frío en función del tiempo cuando está en contacto con un medio ambiente a una temperatura distinta a su temperatura inicial. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, esta parte de esta es nuestra ecuación, ¿no? Pero esta parte de la ecuación, o en algunos lugares se puede ver,
nos dan un número negativo. ¿Por qué nos da un número negativo? Porque normalmente siempre se enfría. Ese cambio de temperatura, ese enfriamiento, implica menos temperatura. Entonces nos dice que es negativo. Pero en realidad a veces se utiliza esta ecuación de T sobre dt es igual a menos K por T por T menos K menos, menos K por T por la temperatura ambiente. Por la temperatura ambiente. Menos K por T. Bueno, aquí no me colabora esto. Pero, bueno, en realidad lo que nos dice es eso. dt sobre dt de tiempo sobre delta de tiempo es igual a menos K por T menos la temperatura inicial. Esa diferencia que hay de temperatura inicial a la temperatura ambiente en ese momento. Entonces, hay una tasa de cambio de temperatura y lo que le decía ese dt sobre dt es negativa porque el objeto siempre tiende a enfriarse. Y si está a una temperatura más alta que el ambiente, a calentarse si está, y a calentarse si está a una temperatura más baja. O sea, ese cambio de frío a caliente o de caliente a frío siempre nos va a quedar como un número negativo. También tenemos la constante de proporcionalidad K, que esta constante depende de factores como la conductividad térmica del material, su forma y el flujo de calor que se produce. Entonces, finalmente, por si aquí esto es una otra manera de demostrar la ecuación, pero la ecuación quedaría así. dt sobre dt es igual a menos K por temperatura inicial menos temperatura del ambiente. Esta sería la fórmula final que, que se usa en la transferencia de calor por convección para la ley de enfriamiento. Cuando dice por convección quiere decir que los objetos no se tocan. Digamos, hay transferencia de calor en una olla cuando se enciende la cocina, ese calor directamente toca la olla. Por convección no está habiendo un contacto tan abrupto entre dos superficies. Y ya esto sería todo de la presentación de la ley de Bernoulli y un poco de lo que vendría a ser la ley de enfriamiento de Newton.